eco del miedo. Uno de los temas que más se aborda dentro de lo paranormal son las manifestaciones de fantasmas de personas que en algún momento estuvieron compartiendo este mundo. Por lo general, las historias de estas apariciones cuentan que tuvieron una partida trágica o dejaron cosas pendientes, y por esa razón buscan en nosotros, los que aún estamos vivos, alguna ayuda para poder descansar al fin. En este episodio te relato historias sobre apariciones. Bienvenidos a El Eco del Miedo. El fantasma de la fábrica. Todo esto lo tengo muy presente a pesar de que pasó hace mucho tiempo. Yo creo tenía unos 8 o 9 años. En ese momento no entendía por qué la gente se asustaba cuando le contaba esta historia, y mi mamá me pidió que dejara de hacerlo. Ya cuando fui creciendo, entendí por qué me lo había pedido. Ahora lo pienso como una experiencia, una de esas que nunca se olvidan. La historia es la siguiente. Mi mamá trabajaba en ese entonces de costurera en una fábrica de tenis que estaba por el Palacio de los Deportes, aquí en la Ciudad de México. Le tocaba el turno de la tarde y cuando había mucho trabajo, don Mario, que era el encargado, le pedía que se quedara unas horas más. A ella le tocaba coser las lengüetas y los empeines de los tenis. A mi mamá le caía muy bien ese dinero extra, por lo que casi nunca decía que no. Pero había ocasiones en que no tenía con quién dejarme en casa y entonces me llevaba con ella al trabajo. Casi siempre salíamos a las 9, pero aquellas ocasiones de horas extras andábamos saliendo de la fábrica a las 11 o 12 de la noche. A mí sí me gustaba mucho estar con ella, porque después de terminar mi tarea podía ponerme a jugar y correr como loco por todos lados. Era una fábrica enorme, con largas hileras de máquinas de coser. Tenía un techo de lámina muy alto. Por la entrada había 2 cuartos que parecían oficinas, y hasta el fondo de todas las máquinas de coser, pasando el área de cortado, había como un agujero muy grande y hondo en el piso. Era donde echaban toda la pedacería de las telas que ya no se ocupaban. Ese era mi lugar favorito, porque me gustaba estar saltando como si fuera una alberca sobre los pedazos de hule espuma. Un día, mientras jugaba ahí, escuché a una niña a mi espalda que me preguntaba que si quería jugar con ella. Yo volteé y me le quedé viendo. Tenía como mi edad. Llevaba un vestido y zapatos blancos muy limpios, el cabello recogido hacia atrás. No se me hizo extraño verla ahí. Algunas de las compañeras de mi mamá que trabajan en ese turno llevaban a sus hijos también. Lo que sí se me hizo un poco raro es que su cara estaba muy pálida y hablaba muy seria, como si fuera una persona ya mayor. Pero la verdad, a esa edad a uno no le importa nada eso, así que le dije que sí. Entonces me dijo que jugáramos a las traes, y sin decir más se echó a correr sobre el pasillo principal de la fábrica, mientras gritaba que yo las traía. Yo salí corriendo detrás de ella sobre el pasillo, pero por más que corrí la perdí de vista. No me detuve hasta que llegué a la primera hilera de máquinas, donde estaba trabajando mi mamá. Al verme todo agitado me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que estaba jugando a las traes con una amiga. Ella levantó la mirada de la máquina de coser por un momento y me miró extrañada, pero de inmediato la regresó a la aguja ya que había perdido el hilo. Entonces me regresé por el pasillo. Mi mamá me alcanzó a gritar que ya mero nos íbamos. No le hice mucho caso y mientras caminaba, revisaba cada hilera de máquinas buscando a la niña. Pensé que ya se había ido. Me di media vuelta dispuesto a regresarme con mi mamá, pero entonces cuando escuché de nuevo su voz detrás de mí, me espantó. Volteé lo más rápido que pude y allí estaba la niña, hasta el fondo del pasillo en donde había estado jugando y la había encontrado la primera vez. Yo me quedé confundido. ¿Cómo la había hecho para regresar tan rápido por el mismo pasillo sin que yo la viera? Y entonces volvió a decirme: «Las traes». Con esa cara seria, yo empecé a correr de regreso por el pasillo lo más rápido que podía hacia ella sin dejar de verla. Esta vez no me engañaría ni se escaparía, pero la niña no parecía tener la intención de moverse. Solo me miraba fijamente y cuando ya estaba muy cerca me aventé sobre ella para agarrarla. Al estirar mi brazo para tocarla, fue como si la atravesara y me fui a caer de panza sobre el piso. Me levanté muy rápido. La niña empezó a caminar hacia mí con pasos muy lentos y yo empecé a caminar hacia atrás aterrado.
Ella solo repetía: las traes, las traes. Pero su voz sonaba muy gruesa y su cara parecía muy enojada, como si fuera a explotar en cualquier momento. Entonces empecé a gritarle a mi mamá desesperado, pero como iba de espaldas, no me di cuenta que la tapadera de la cisterna estaba abierta. Di un paso más y me caí adentro. El agua estaba helada. Yo no sabía nadar y empecé a patalear para tratar de empujarme hacia arriba. Al querer agarrarme del marco de la tapa, no pude. Allí estaba ella. Podía ver sus zapatos blancos en la orilla. Tragaba mucha agua y no podía respirar. Aterrado, sentí como me hundía lentamente bajo el agua. Allí alcancé a ver todavía la silueta deformada de la niña. En ese momento, perdí el conocimiento. Cuando abrí los ojos, todo estaba oscuro y borroso. Lo primero que hice fue vomitar mucha agua y toser. A mi lado estaba don Mario y mi mamá estaba llorando mucho. Estaba fuera de la cisterna. Don Mario me levantó y me llevó a su oficina. Adentro, mi mamá le ayudó para recostarme en uno de los sillones de la sala de espera. Ninguno decía nada, pero veía el susto y angustia en sus ojos. Mi mamá se sentó a mi lado y me abrazó mientras don Mario buscaba algo en uno de sus anaqueles, hasta que por fin agarró un pedazo de tela grande y se lo dio a mi mamá para que me secara. Después se sentó en su escritorio, agarró uno de sus teléfonos y empezó a marcarle al médico de la fábrica. Mi mamá me enderezó sobre el sillón para quitarme la playera y el pantalón mojados y para secarme bien con el pedazo de tela. Después me envolvió con ella mientras exprimía bien mi ropa. Don Mario salió un par de veces de la oficina. En una de esas regresó con otro pantalón y una playera. Se los dio a mi mamá para ponérmelos. En eso sonó el timbre del zaguán y don Mario salió apresurado a abrir. Mi mamá me cargó y me puso sobre el escritorio. Fue entonces cuando vi aquella fotografía. Era la niña con la que estaba jugando y la que me tiró a la cisterna. Estaba abrazada a don Mario. Mi mamá agarró el portarretrato. No tuve que preguntar. La miró con mucha tristeza y me dijo que era la hija más pequeña de don Mario, que era su adoración, y dejó nuevamente la foto sobre el escritorio. En ese momento entró don Mario con el doctor. Me revisó de pies a cabeza y le dijo que estaba bien, que al parecer no había tragado tanta agua y que no había otras afectaciones, pero que sería bueno que me llevaran al hospital para una valoración. Apenas se despidió el doctor, don Mario le dijo a mi mamá que sería buena otra revisión. Me cargó hasta su coche y nos llevó al hospital. A partir de ese día, mi mamá dejó de llevarme a la fábrica. Me encargaba con mi tía o a veces con la vecina. Algunos meses después, renunció. En ese momento que pasó todo esto, mi mamá nunca me dijo nada de lo que había pasado ahí, pero ya más grande, en una ocasión que platicamos de la fábrica, me comentó que el día de la primera comunión de la hija de don Mario, él había tenido que ir ahí por un asunto pendiente y que su hija se había encaprichado en acompañarlo. Entonces, don Mario se había metido a su oficina y su hija se puso a jugar entre los pasillos de las máquinas de coser, y que al salir a buscarla para regresarse a casa, no la encontraba. Revisó cada rincón hasta que finalmente la encontró ahogada en la misma cisterna en la que me caí. Fue un golpe muy duro para don Mario, que lo afectó muchísimo. Tiempo después, se divorció y se dedicó por completo al trabajo. En esa ocasión aproveché para preguntarle a mi mamá por qué había renunciado a seguir trabajando en las fábricas, si don Mario era una muy buena persona. Me dijo que a partir del día en que casi me ahogaba en la cisterna, todas las noches siguientes y hasta el último día que estuvo ahí, se le aparecía una niña de vestido y zapatos blancos en el fondo del pasillo. ¿A ustedes les ha pasado algo extraño últimamente o tienen algo que compartir? Les dejo nuestro correo. Acosado por un ente. Existe una vieja creencia de que cuando estás pasando por un mal momento, llamas la atención de entes fuera de nuestra realidad. Esto debido a que muchos de estos lo disfrutan. Dudo que esto sea verdad, pero lo que me pasó es real. Me gustaría contarles algo que me pasó hace algunos años. Para esto yo me encontraba estudiando los últimos semestres de la carrera y estaba pasando por un momento bastante difícil en mi vida. Tenía serios problemas de ansiedad, por lo que se me dificultaba bastante dormir y con el tiempo se hizo costumbre. Todas las noches era simplemente yo acostado en mi cama, inmerso en mis pensamientos, en problemas que tenía y yo podría tener.
Era como tener un mal pensamiento sobre muchas cuestiones al mismo tiempo. En algunas ocasiones lograba dormir por 1 o 2 horas. Ya de igual manera debía levantarme temprano para ir a clases. Una de esas tantas noches en las que me encontraba solo en mi habitación, casi en completa oscuridad, me percaté que la luz del baño de afuera se hallaba encendida. Esto porque se colaba por una rendija que había entre la puerta y la pared. Tal cosa no llamó mi atención en ese momento, ya que podría ser cualquiera de mi familia. Era bastante normal que pasaran horas en el espejo del baño, con la luz encendida y la puerta abierta. No pasó mucho tiempo cuando noté que la luz que se colaba por la rendija era en gran parte tapada por alguien que se hallaba justo afuera de mi habitación. Podía sentirlo. Había alguien ahí. Era como si eso de afuera tratara de espiarme. Se me hizo raro, pero no me asusté. En mi mente seguía siendo alguien de mi familia. Lo raro comenzó cuando pasaban las horas y yo seguía sintiendo que eso estaba ahí, inmóvil, simplemente parado. A partir de aquí reuní las suficientes ganas para levantarme y ver qué pasaba, pero al abrir la puerta no había nadie, ni siquiera la luz estaba encendida. Todo estaba en completa oscuridad. Sin embargo, a pesar de eso, yo seguía teniendo la sensación de no estar solo. Me paralicé por alrededor de unos 10 segundos al ver todo en oscuridad. Sentí como un escalofrío me recorría todo el cuerpo. Tras esto, cerré la puerta y volví a mi cama con todo este tema en la cabeza. Esa noche no sucedió nada más. Tiempo después me encontraba en la misma situación, acostado e inmerso en mis pensamientos. Recuerdo que era noche de luna llena, por lo que la luz de la luna entraba por mi ventana e iluminaba algunas partes de mi habitación de una forma muy tenue. Pasó alrededor de 1 hora cuando de nuevo comenzó esa sensación de no estar solo. Tenía los ojos cerrados, por lo que los abrí e hice una breve inspección por mi habitación con ayuda de la luz de la luna. Al voltear mi cabeza hacia el lado contrario, lo vi. En ese momento di un salto. Paralizado por el miedo, me pegué a la esquina contraria de la cama. Fue ahí cuando pude verlo detalladamente por unos breves segundos, pues al verme, eso también dio un salto hacia atrás. Era un ser antropomórfico, pero tenía un cuello muy largo. Su piel era escamosa y de muchos colores. En su cabeza no tenía párpados y tenía una sonrisa muy extraña. Después de eso, se fue desvaneciendo muy lentamente. No pude gritar, pues me aterraba más lo que eso podía hacerme si hacía cualquier ruido. No supe qué hacer y solo me quedé ahí. Mi respiración y pulso estaban muy aceleradas. Pasaron unos segundos más y logré moverme, pero lo único que hice fue sentarme ahí mismo y llorar por horas hasta quedarme dormido. Muchas veces pensamos que actuaríamos de una forma si algo así llegara a pasarnos, que lo vamos a enfrentar y que vamos a contarle a nuestros seres queridos la situación. Sin embargo, yo decidí no contarlo, debido a que había una idea que barajaba en mi cabeza que no podía soportar. Creía que estaba desarrollando algún tipo de esquizofrenia. De alguna forma, yo asumía que todo eso era creación de mi mente. Me daba miedo el pensar en eso. Tal vez eso podía llegar a ser algo crónico. Tras esto, tuve un par de encuentros más con este ente. En una ocasión, durante unas clases, el profesor explicaba su tema frente al pizarrón y yo me distraje por un momento. Volteé hacia la ventana y eso estaba parado afuera. Recuerdo que me veía con mucho odio e hice un esfuerzo sobrehumano para no gritar, para controlarme y seguir con mi día de una manera normal. En ese momento era de día, por lo que sus detalles eran más visibles. Tenía muchas cicatrices a lo largo de su piel, así como manchas de sangre por todas partes, sobre todo en sus manos. Era como si acababa de asesinar a alguien. Para este momento, mi salud mental así como mi aspecto físico se habían deteriorado bastante. Era asustadizo y muy retraído, por lo que comencé a perder amistades. Había momentos en los que me hallaba comiendo solo y al terminarse las clases nadie hablaba conmigo. Y con el tiempo, este ente dejó de ser aterrador. Me gustaría decir que me acostumbré. Comencé a superar este miedo que me paralizaba y fue cuando todo comenzó a ir mejor. Y me gustaba, pues sentía que le quitaba poder sobre mí. Tiempo después, mi vida comenzó a normalizarse, por lo que descansaba mejor y eso dejó de aparecerse en mi día. Todo esto terminó en un sueño muy extraño. Esta noche era la primera vez en mucho tiempo que dormía más de 4 horas seguidas. En el sueño había una especie de fiesta.
Recuerdo ver a todos mis familiares cercanos, así como amistades que no veía desde hace años. El ambiente era jovial y muy festivo. En una pared había un arreglo con globos y un letrero que decía felicidades con mi nombre. Fue extraño, pero decidí unirme al festejo, por lo que me acerqué a platicar. Al acercarme, solo repetían una y otra vez cosas como te felicito mucho, es tu turno o ya te toca. En el sueño, de un momento a otro me quedé completamente solo e incluso el clima cambió de un día soleado a completamente nublado. Fue en ese momento que lo vi. Era de nuevo esa cosa parada cerca de mí. De un momento a otro también noté que se acercaba caminando una mujer. Iba completamente vestida de negro y usaba un velo como si fuera un funeral. Cuando se acercó lo suficiente a mí, me saludó muy cordialmente y me dijo: he venido por ti, ya es tu momento, vámonos. Yo me negué, pero acto seguido tomó mi mano muy suavemente y me dijo: no hay forma de que te quedes, es tu turno. Envié hace tiempo a alguien a buscarte y ya no te puedo dejar quedar. En ese momento comenzó a tirar de mi brazo más y más fuerte para luego ser ayudada por esta cosa. Sin embargo, logré aferrarme y desperté. Recuerdo que sentí cómo tiraban de mi brazo hasta el último momento, y creo que despertarme funcionó, pues no volví a ver nada por el estilo, ni he tenido sueños al respecto. Apóyanos siguiéndonos en cualquier aplicación de podcast y dejando tus comentarios. Si es que no tienes tiempo para escribir, solo déjanos un emoji que te identifique. El niño. Cuando era pequeña, mis papás se mudaron a vivir a una colonia cerca de una mina, lejos de la civilización. Era una colonia de 10 casas que solo estaban habitadas 7. Cuenta mi mamá que llegamos de noche, ya que mi papá había llegado días antes y ya tenía algo de la mudanza armado, como mi cuna, las recámaras y el comedor. Llegó mi mamá conmigo en brazos, me acostó en la cuna y en eso vio pasar la silueta de un niño no mayor de 5 años, corriendo por la ventana de mi cuarto. Pensó que era uno de los niños de la colonia que andaba de curioso. Lo que le causó extrañeza era que ya pasaban de las 2 de la mañana. Era muy tarde para un niño andar a esas horas. No le dio importancia y siguió desempacando. Durante los días siguientes, ella buscaba un niño que coincidiera con las características del que vio en la casa. Ella lo describió pequeño, pelirrojo y con un overol, pero no había niños de esa edad en la colonia. Solo había una señora con un bebé de brazos, otra familia con un niño de 12 años y una niña de 13, y otra familia que la señora estaba embarazada. Los demás no tenían aún hijos. Aunque a los vecinos se les hacía raro, ella siguió preguntando, pero nadie supo decirle si había aún más niños con esa edad. Luego, al pasar los días, me escuchaba reírme sola o platicando sola. Cuando me iba a ver me preguntaba qué hacía o con quién platicaba, que yo siempre le decía, platico con mi amiguito, y a ella le causaba curiosidad, pero no hacía mucho caso porque decía que como yo estaba sola, podría ser algo lógico o normal hasta cierto punto. A veces me preguntaba qué edad tenía mi amigo, y que yo le comentaba que era como yo. Un tiempo después, dice que me tenía en la cocina con ella. Me dejó sobre un tapete en el piso jugando mientras ella cocinaba. Tenía en la sartén en la estufa y al lado un tazón con salsa. Mi mamá se dirigió al refrigerador a sacar algo que le faltó. Dice que solo en lo que se asomó al refrigerador, escuchó que algo se cayó, que yo solté un grito y empecé a llorar. Ella volteó asustada y me vio sentada en el mismo tapete bañada en salsa desde la cabeza. Mi mamá se quedó en shock porque yo tenía 3 años y no alcanzaba la barra de la cocina de ninguna manera, y que aunque lo hubiera intentado, no hubiera alcanzado a sentarme en el tapete tan rápido. Se acercó, me cargó y me preguntó que qué había pasado. Le contesté que mi amiguito se había enojado y me había aventado la comida. A mi mamá le dio un poco de miedo, pero dijo en voz alta y muy fuerte: pues dile que le prohíbo que te hable, ya no puede venir aquí. Después de eso, ya no se lo volví a mencionar. Nos mudamos de ese lugar al poco tiempo. Pasaron 10 años y por razones del destino regresó mi papá a trabajar en la misma empresa. Yo ya tenía 13 años y ya vivíamos en el pueblito más habitado que la colonia cerca de la mina.
pero en un evento de la empresa iban todos los empleados con sus familias. Yo estaba sentada en una mesa sola y de repente se me acercó a mí una niña de 5 años. Se sentó a mi lado. Cuando la miré me dijo: «Hola, ¿tú eres Andrea?». Se me hizo extraño porque íbamos llegando y yo no conocía a nadie, pero pensé que probablemente escuchó mi nombre de mis papás o algo así. Le regresé el saludo y me preguntó: «Tú eras amiga de Carlos, ¿no?». Eso me pareció aún más extraño y le dije: «¿Cuál Carlos?». «Nuestro amigo, el que vivía en nuestra casa», contestó. Ahí me empezó a dar un poco de miedo porque no sabía de qué me estaba hablando. Le dije: «Creo que me estás confundiendo», pero me insistía: «No, tú eres Andrea, él me platicaba mucho de ti». En eso se acercó su mamá y mi mamá platicando. La niña le dijo a su mamá: «Mira, ella es Andrea, la amiguita de Carlos». En eso su mamá volteó, me vio y le dijo a mi mamá: «Carlos es su amiguito». Y ahí empezaron a platicar. Nos dimos cuenta que ellas vivían en la misma casa que nosotros cuando llegamos la primera vez, y la niña tenía un amiguito imaginario llamado Carlos. Él le platicaba mucho de su amiguita Andrea que se fue. Ella lo describía como un niño de su edad y pelirrojo. Trato de hallarle una explicación, pero no puedo entender cómo dos niñas con 7 u 8 años de diferencia sin conocerse tuvieron la misma experiencia en la misma casa y que pudimos confirmarla en varias versiones. Bien amigos, hasta aquí llegamos con las historias de este episodio. ¿A ustedes les ha pasado algo similar? Recuerda que puedes enviarnos tus historias a elecodelmiedo10@gmail.com. Nos escuchamos pronto con más historias paranormales. Y como siempre, deseo que pases muy buenas noches.